Hola a todos y bienvenidos a este vídeo. Hoy no voy a empezar con el título, sino que será la primera vez que empiece yo haciendo una introducción, porque como especial de fin de año, como lo queráis llamar, voy a explicar una historia que me sucedió a mí mismo hace 15 años o así, y fue la primera campaña de Dungeons and Dragons que jugué. Debo aclarar que en ese momento no tenía ni idea de nada de lo relacionado con el rol, y creo que el grupo en el que jugaba, a pesar de llevar bastante tiempo, se pasaba las reglas un poco por ahí. Pero bueno, empezamos y si me olvido algo lo añadiré más adelante. Resulta que un amigo y yo conocimos a unos chavales jugando un juego online, no recuerdo ni cuál era, probablemente el Tibia o el Mu. En cualquier caso, nos pusimos a hablar, nos añadimos por Skype y acabamos prácticamente en contacto cada día. Al pasar un tiempo descubrimos que vivíamos más o menos cerca, a unos 30 o 40 kilómetros. Nos comentaron que eran parte de una asociación juvenil que se dedicaba a hacer eventos con juegos de mesa, torneos de Mario Kart, Smash, etc. Un día nos invitaron directamente a un evento y nos decidimos a ir. Hasta entonces nos había dado un poco de cosa, pero el evento estaba publicado en la misma página web de su ciudad, por lo que no parecía que fuesen asesinos en serie ni nada por el estilo. Buscamos una ruta y vimos que en unos 45 minutos de tren y autobús podíamos llegar. Una vez ahí lo pasamos genial. Yo perdí en todos los torneos que podían existir, ya que soy muy malo en lo que a juegos competitivos se refiere, pero en general pasamos muy buen rato. Por la tarde había un chico de esa misma asociación que hacía de máster para una partida de rol. Le preguntamos si nos interesamos y nos acabó invitando a la siguiente sesión. Jugaban una vez cada 2 domingos, por lo que no era demasiado inconveniente para nosotros si nos apuntamos. Así que un par de semanas más tarde estábamos ahí, unas 2 horas antes de que llegaran los demás jugadores para hacer un poco de sesión cero y crear nuestros personajes. Por cierto, era una campaña en el sistema Pathfinder. No recuerdo si era algún módulo concreto. El máster nos informó que podíamos jugar lo que quisiéramos, pero en ese momento había 3 jugadores habituales, que estaban todas las sesiones, que jugaban un hechicero que se dedicaba a quemar todo lo que se movía, un explorador que se dedicaba a disparar flechas a todo lo que se movía, y un alquimista que hacía pociones para curar a los demás y, efectivamente, tiraba bombas a todo lo que se movía. Siguiendo la recomendación del máster, yo me hice un monje para hacer un poco de tanque y facilitar el trabajo de los demás, y mi amigo decidió ser bardo para ser un poco la cara del grupo, ya que el máster nos dijo que tenían sesiones bastante basadas en el roleplay, y un bardo siempre es divertido de tener. En otras campañas descubriría que no es así, pero en ese momento pensábamos que sería divertido, y en ese caso lo fue. Había algún jugador más, recuerdo principalmente un bárbaro, pero no podían presentarse en todas las sesiones porque trabajaban o cosas de mayores que yo tampoco entendía mucho en ese momento, por lo que vamos a limitar el reparto a estos 5 personajes: hechicero, explorador, alquimista, bardo y monje. Al llevar ellos bastante tiempo ya, tal vez eran nivel 10 o algo así, y nosotros creamos nuestros personajes nivel algo más bajo. El máster nos dijo que dado que mi personaje tenía una armadura de clase muy elevada y el bardo se dedicaba más que nada a hablar y dar bonificaciones a los compañeros, no íbamos a tener mucho problema aunque fuésemos algo de nivel más bajo, y nos sería más fácil aprender a jugar poco a poco, sin tener todas las características de un nivel alto desbloqueadas. La introducción fue algo así como que el resto del grupo llevaba tiempo contratado por un rey para defender a su pueblo de unos orcos y goblins que estaban atacando una y otra vez la ciudad. Si no recuerdo mal, había un complot en el que algún mago malvado los estaba controlando y enviando. Podríamos llamarlo Saruman. En cualquier caso, Saruman había muerto y ahora quedaba realizar la incursión definitiva en las cuevas donde vivían y se criaban los goblins y orcos. En ese punto, nosotros llegamos a la ciudad en busca de aventuras, una manera de ganarlos la vida o lo que fuera, encontrando así el cartel que los demás habían visto al principio de la campaña, en el que se buscaban aventureros para investigar el tema de esos monstruos. Fuimos allí y el rey nos presentó al grupo y nos unimos sin mucho más problema. Ya lo tenían prácticamente todo listo para partir y eso hicimos. Salimos hacia la cueva para acabar con todos esos malvados monstruos. Al principio nos encontraron unos goblins que estaban por ahí perdidos, lo que nos introdujo un poco al combate sin tener demasiado peligro. Todo fue bien y efectivamente mi personaje era un buen tanque. A esas alturas ya tendría unos 20 puntos de armadura de clase.
Nos empezamos a abrir paso en la cueva, pero nos dimos cuenta de que sería algo más complicado de lo que habíamos pensado cuando el explorador mandó a su compañero animal, un halcón si no recuerdo mal. Descubrió que había unas habitaciones muy mal cuidadas donde vivían los goblins, pero más adelante había muchos orcos y también una buena cantidad de ogros. Fuimos poco a poco intentando matar a todo lo que podíamos, pero las cosas pronto salieron mal. Hubo un momento en que los orcos y ogros, tened en cuenta que las estadísticas habían sido modificadas por el máster, no os penséis que eran orcos con 8 puntos de vida, nos hicieron bastante daño, y yo, el alquimista y el mago caímos inconscientes. Los otros dos consiguieron arrastrar al mago y escapar por un conducto oculto que habíamos visto antes. Tal y como funciona Pathfinder, cuando tienes salud negativa empiezas a morir, perdiendo un punto de vida cada turno hasta que la cantidad negativa de puntos llega a ser mayor que tu constitución. En mi caso quedé a -3 de vida o algo así, pero el alquimista quedó exactamente con 0 puntos de vida. Ese es un caso especial, ya que si tu personaje tiene exactamente 0 puntos de vida, puedes moverte y hacer únicamente una acción antes de perder un punto de vida y empezar a morir. Obviamente, su única acción fue curarse con una poción. A continuación me curó a mí aprovechando los turnos en los que nos dieron por muertos y siguieron al resto del grupo, pero no pudimos hacer mucho más. Antes de poder curarnos más o escapar, nos habían rodeado otra vez. Levantamos las manos en señal de rendición y afortunadamente no nos mataron. Nos llevaron a una sala bastante grande, pero que no dejaba de ser parte de la cueva. Lo único que había era una especie de cama y un trono hechos de madera. En el trono había sentado un orco y podías ver con claridad que era más poderoso y grande que los demás. Nos encerraron en una jaula que había ahí cerca y pusieron todos nuestros objetos en una mesa que había al otro lado de la habitación. Para mí no era problema, ya que un monje ataca con las manos y no usa armadura, pero el alquimista sin sus componentes, su zurrón de mezcla y sus viales no era nadie. Intenté abrir la cerradura o romperla sigilosamente, pero me vieron y me dispararon varias flechas hasta que consiguieron herirme con una y pusieron a un par de orcos a vigilarnos de cerca y de forma constante. No podíamos hacer mucho, así que la acción pasó al resto del grupo. Siguieron por el pasadizo oculto y llegaron a una despensa donde había un goblin. El pobre se asustó y se lo contó todo. Al parecer, por donde habían escapado era un complejo de túneles de los que los orcos no sabían nada, y los goblins utilizaban para robarles la comida, ya que siempre los habían tratado mal, pero ahora que Saruman había muerto, los orcos no querían compartir ni una pizca de comida. Sabiendo eso y con el goblin de rehén, iba el cazador constantemente apuntándole con su ballesta, decidieron ir a ver si nos podían encontrar. Mientras se movían por los túneles, escucharon debajo bastante ruido, así que para continuar sin que nadie reparara su presencia, el máster les pidió una tirada de sigilo. Obviamente, el mago sacó un 1, por lo que hizo ruido, pero luego el bardo también sacó un 1. Con esa maravillosa suerte que tuvieron, se tropezaron entre ellos y el suelo, que no estaba hecho para aguantar a tanta gente tan pesada, se desplomó bajo sus pies. De repente se encontraban en una habitación donde había apretujados unos 15 o 20 goblins. Si bien era verdad que el hechicero podía acabar con todos con una simple bola de fuego, el grupo tampoco no tenía mucha vida ya que se habían separado del alquimista y no tenían pociones, por lo que era arriesgado. A pesar de todo, era la única solución para sobrevivir, ya que los goblins habían empezado a atacar. Cuando iba a lanzar el hechizo confiando en que alguno de ellos sobreviviría y podría curar a los demás y llevarlos a un lugar seguro, el bardo le pidió que esperase un momento. Preguntó al máster qué aspecto tenía tras haber caído a través del techo. Hay que tener en cuenta que el bardo era un mediano. Tras caer del techo quedó lleno de polvo, por lo que era un personaje pequeñito, de orejas puntiagudas y al parecer todo de color marrón y sucio. Perfecto. Y en ese momento habló. «Hola, hijos míos, soy yo, el Mesías a quien tanto habéis estado rezando. Estoy aquí para salvaros». Hubo una pausa. Los goblins miraron al grupo. El máster le pidió una tirada de engaño. Y efectivamente, igual que todo se había alineado para que saliesen 2 unos, ahora sacó un 20. Como os estaba diciendo, aquí están este elfo y este enano, mis esclavos, evidentemente. Los traigo para que me ayuden. Ya hemos matado a muchos orcos que os están esclavizando y maltratando. ¿No es cierto, Paco?», dijo, mirando al goblin que habían encontrado anteriormente. El enano explorador le dirigió una mirada mientras le apuntaba con la ballesta, y tuvo una tirada de intimidación más o menos buena, un 12 o un 13. «Sí, claro, nos han venido a salvar»,
dijo con voz temblorosa. Los goblins confiaron más o menos en él, y tras salir de esa habitación fueron encontrando los cadáveres de algunos orcos y goblins que habíamos matado anteriormente. Efectivamente, los goblins habían muerto luchando junto al Mesías contra los malvados orcos. Se unieron algunos goblins más. Tal vez había unos 30 mientras iban avanzando hasta donde nos hallábamos nosotros, guiados por el ya amigo Paco. Y ahí volvieron a juntarse las escenas. De repente entraron a la sala nuestros compañeros con una gran cantidad de goblins, y el bardo Mesías les gritó «¡A la carga!». Tiramos iniciativa y afortunadamente saqué el número más alto, por lo que rompí la jaula, corrí a la mesa que tenía las cosas del alquimista y se las lancé, pero hice una muy mala tirada y su mochila cayó cerca del trono. Hubo algún ataque más hasta que llegó el turno del orco jefe. Al parecer, los símbolos que tenían en su ropa nos lo habrían indicado si nos hubiésemos fijado, pues tenía sangre de dragón o no sé qué historia. A lo que utilizó aliento de fuego, 3 veces. Mató a casi todos los goblins y casi acaba con el explorador también. El alquimista fue corriendo junto al trono del jefe y utilizó su turno para equiparse sus objetos. Yo fui también con el jefe y le di un par de puñetazos, que no parecieron hacerle mucho daño. El jefe hizo caer al explorador y al mago, quedando solamente el bardo y los otros 2. Viéndolo todo perdido, el alquimista miró a mi monje, ya que estábamos al lado, y me dijo «Lo siento, es lo que hay que hacer». E hizo explotar una de sus bombas más poderosas dentro de la bolsa donde estaban las demás. 10 o 12 dados de 6, y además esa bomba aplicaba un veneno o quemadura que te hacía 2 dados de 6 de daño hasta que te lo curabas. El jefe falló la tirada de salvación. Nos tocaba tirar a mí y al alquimista. Los 2 lo logramos, pero aún así recibíamos la mitad de daño, así que morimos. O no, espera. En ese momento recordé que había apuntado por algún sitio una habilidad de monje llamada evasión, y efectivamente, si superaba la tirada de salvación no recibía ningún daño. La bomba hizo estragos en el jefe. El alquimista explotó y quedó esparcido por todos lados sin posibilidad de salvarse. Directamente perdió tanta vida que superó su constitución y murió. El jefe seguía con vida y viendo que estaba envenenado o quemado y no podía salvarse, empezó a cebarse conmigo. Utilicé mi ki restante para ponerme en posición defensiva, con lo que conseguía unos 25 de armadura de clase, y aguanté un par de turnos mientras el bardo me daba bonus tocando la guitarra y lanzaba insultos al orco para minarle la moral. Y yo también caí. En ese momento quedaba un orco de más de 2 metros en una punta de la sala, y en la otra un mediano armado con una guitarra cuya principal forma de ataque era hacer reír al enemigo para que perdiese el turno. Eso hizo. Le contó un chiste que lamentablemente no recuerdo. El orco falló la tirada de salvación y empezó a reírse a carcajadas, y así perdió su turno. El veneno hizo efecto y murió. El bardo nos aplicó curar heridas leves a todos y salimos de ahí como pudimos. Intentamos también salvar a Paco, pero nunca supimos cuál de todos los goblins agonizantes era. Y esta es la historia de nuestra primera partida de rol. Fue hasta un problema porque pasó bastante tiempo hasta que volvimos a pasarlo también. La campaña duró más o menos 1 año con los mismos jugadores y la verdad es que fue genial. Pero ese momento en el que todo salió de la mejor manera posible no volvió a suceder. Más adelante, hablando con el máster, nos dijo que su plan era, ya que estábamos yendo al suicida, si moríamos ser sacrificados y seguir la campaña en el infierno en no sé qué módulo que tenía preparado. Al final tuvimos que llegar al infierno a través de un portal. Muchas gracias como siempre y hasta la próxima crónica de Dungeons and Dragons. Chao.